Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Hoy os quería contar una entrada un poquito diferente, un poco especial, asociada a las vivencias, montones de vivencias que tengo de años y años y años haciendo miles de kilómetros al volante en distintos coches. Y una de ellas, sin duda, de las más interesantes y divertidas o llamativas, es la experiencia que tuve hace bastantes años ya, porque hace un tiempo, también te tengo que decir, como 4 años que no lo hago, de llevar gente en BlaBlaCar, en estos servicios, para los que no los conozcan, de coches compartidos, en los que tú publicas en internet tu destino, tu ruta, y personas se apuntan para viajar contigo y compartir los gastos. Tengo un montón de historias divertidas, interesantes y algunas conclusiones finales también sobre las vivencias que he tenido con este servicio de car sharing. Así que si te quedas, coge asiento, tómate un buen refresco, una bolsa de pipas o un bol de palomitas, porque tengo muchas cosas divertidas e interesantes que contarte. Toma asiento que arrancamos. Bueno, primero de todo, ¿de dónde sale la idea de utilizar un servicio de este tipo? Yo creo que en año 2011, 2012 me entero de que comienzan a salir las primeras empresas de car sharing y me parece una idea fantástica. Esta no es una idea nueva, ya en los años 80 y 90, en Centro Europa sobre todo, especialmente en Alemania, era habitual que estudiantes o personas compartieran sus viajes. En aquellos tiempos no había internet y la manera de hacerlo era con una especie de tablones de anuncios, e incluso en muchos lugares en Alemania había sitios específicos en los aparcamientos para que la gente pudiera compartir coche, sobre todo, pues eso, gente joven, estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, llega el uso de la tecnología y la cosa se sofistica y llegamos, podríamos decir, al autostop digital, en el que la filosofía, además, es compartir los gastos, lo cual me parece una magnífica idea. Bueno, año 2011, 2012, lo peor de la crisis, a mí me tocó muy de golpe y muy de cerca. Había hecho una serie de cosas anteriormente que me salieron muy bien, tenía que dar el siguiente paso, pero en plena crisis tenía una serie de problemas. Es muy largo de contar, no os quiero aburrir con los problemas de esa época, y decidí comenzar a viajar en vehículo compartido conduciendo yo, porque yo seguía probando coches y haciendo colaboraciones con medios. En ese momento vivía como a 250-260 kilómetros de Madrid y tenía que ir muchos días a la semana a Madrid y vuelta, a hacerme pues prácticamente con el recorrido que hacía dentro de la capital 600 kilómetros al día. Así que para intentar reducir el coste de la factura, en ese momento mis viajes a Madrid eran para intentar conseguir los patrocinadores de mi programa de televisión que hago en D-Max. Por cierto, próximamente nueva temporada, aprovecho para hacer publicidad. Pero la cuestión es eso, que muchos días me tenía que ir a Madrid y volver, muchísimos kilómetros, y el asunto de BlaBlaCar me podía ser interesante porque me ayudaba a compartir los gastos de los viajes, y además, aunque parezca mentira, pasar tantas horas al volante solo, pues te acaba pudiendo provocar adquirir ciertos vicios nocivos, aburrirte como una soberana ostra, aunque ya podías escuchar música y era tu sala de audición, pero en definitiva quise probar la experiencia a ver qué tal pasaba. Tanto fue la experiencia, tantos años peleando y viajando a Madrid, ida y vuelta, que al final ocurrieron pues que 3 años prácticamente en los que estuve publicando viajes de manera periódica. He montado a cientos de personas en mi coche y lógicamente me he llevado unas cuantas experiencias y bagaje. Tanto es así, que llegué a convertirme en los distintos niveles que tienen los usuarios de BlaBlaCar o de cualquier plataforma de viajes compartidos, el nivel máximo. Que sepáis que soy embajador de BlaBlaCar. E incluso, fijaos vosotros a dónde llegó la cosa, que un día me llegó un paquete y al abrirlo, ¿qué me encontré? Un regalo de BlaBlaCar, nada menos que un mechero de coche. Bueno, tampoco voy a presumir mucho del asunto, pero tengo todas las votaciones que tengo son 5 estrellas. Como digo, soy embajador de BlaBlaCar, aunque hace como 4 años que no lo utilizo. Y bueno, podéis ver todas las valoraciones que tengo. No he tenido ni un solo problema en estos años, y mira que ha habido motivos para tenerlos yo con los viajeros, de pelearme con la gente, enfrentarme o tener algún tipo de conflicto dentro del coche grave. Sobre esto de los conflictos o los problemas más habituales que yo me he encontrado, os lo cuento al final de la entrada, pero esta entrada va de explicar un poco de qué va esto del car sharing, pero también sobre todo de contar experiencias y cosas divertidas. Como os podéis imaginar, llevando cientos de personas en el coche, todas las votaciones con 5 estrellas, aunque algunos dicen que no sé conducir. No está mal para no saber conducir, ¿verdad? Así que he seleccionado para vosotros, de los montones de historias que me han ocurrido dentro del coche, algunas de las más jugosas. He escogido las 5 más llamativas. Por cierto, antes de que alguien comente algo que esté esperando, un asunto de ligoteo, etcétera, etcétera, en mi caso yo estaba felizmente casado, no tenía ningún tipo de interés en ese asunto. Mi intención no era conocer personas, mi intención era conocer el viaje, conocer experiencias, compartir gastos, etcétera, etcétera. Sí que os tengo que decir, y esto sería una bola extra, que conozco a gente de mi entorno que sí que se ha ligado y que han ocurrido cosas de ese tipo en el coche. En mi caso no fue así, ¿no? Como sabéis, ha habido experiencias muy extremas con coches con BlaBlaCar, como aquel tipo famoso que iba camino de Valencia y resulta que estaba perseguido con la policía y llevando a una chica con él se puso a hacer el loco en la carretera huyendo de la policía. Pero bueno, a mí no me han ocurrido cosas tan extremas, pero casi. Así que directamente paso a contarte las 5 anécdotas más curiosas, divertidas o interesantes de lo que me ha ocurrido dentro de BlaBlaCar. Bueno,
la primera de ellas podríamos titularla como el empresario. Una de las cosas más curiosas y llamativas de BlaBlaCar es que justamente te juntas con gente muy dispar. Un día te toca un estudiante de ingeniería, otro día te toca uno de medicina, otro día te toca un funcionario y otro un empresario de lo que sea. Recuerdo de una manera muy curiosa, volviendo de Madrid, en este caso hacia Albacete por la A3, que llevé a una pareja extremadamente simpático. Fue uno de esos viajes que se te pasa volando porque tienes una conversación muy interesante. Fue un viaje en el que hablábamos de negocios, ¿no? Yo soy una persona que está muy vinculada al mundo del emprendimiento, estuvimos hablando de negocios y me dejaron alucinados con una idea de negocio que yo no tenía ni idea que existía, relacionada con el mundo de la ropa y de los productos, digamos, de decoración. Y bueno, me estuvieron contando su negocio y yo es que ni me lo podía creer lo que me estaban contando, ¿no? La cuestión es que me abrieron los ojos con eso y cuál es mi sorpresa, que unos meses más tarde, otro amigo mío que no tenía nada que ver con esas personas, su hija había montado un negocio también y le iba muy mal, pero esa persona acaba alquilando su vivienda, bueno, una habitación en Airbnb, lo típico, y la persona a la que le alquila la habitación resulta que se dedicaba exactamente o algo muy parecido a lo mismo que la pareja esa que yo llevé. Entonces mi amigo me cuenta que su hija monta ese negocio y que comienza a funcionar eso de una manera estupenda y de irle muy mal, le va muy bien. Yo uní y conecté las dos ideas rápidamente, digo, qué curiosidad, que me viene esto por un lado, me viene por el otro, y por curiosidad fui a visitar a su tienda, a esa pareja que yo había llevado en BlaBlaCar, surgió cierta amistad. O sea, no solamente el asunto de los negocios es interesante, sino que surgió cierta afinidad, podríamos decir, y les fui a visitar a su negocio y efectivamente, pues les iba muy bien, incluso me hicieron algún regalo. Tan bien les fue que decidieron cerrar la tienda física y dedicarse solo al mundo online, porque con el mundo online estaban más que sobrados, en ese momento iban a tener hijos. Y con esto os digo que incluso dentro de un coche compartido pueden surgir ideas, pueden surgir hasta negocios, es una cosa muy curiosa. Bueno, yo en ese momento estaba totalmente focalizado y centrado en el audiovisual, pero es súper curioso e interesante cómo conectando personas e ideas te pueden surgir ideas interesantes. Si estás esperando que te diga cuál es la idea, no merece la pena, porque en aquel momento era una gran idea, hoy en día es algo que está más que explotado, y bueno, pues en ese momento era una idea rompedora. Si queréis un día montamos un canal y hablamos de cosas de negocios. Pero este sería la primera anécdota, ¿no? Llegar realmente a conocer algo de negocios que te podría llegar a ser provechoso y hacer amistad con una pareja hasta tal punto de acabar visitándoles en su tienda. Bueno, en segundo lugar, una cosa muy interesante, también podríamos llamar divertida, aunque un poco más triste desde un punto de vista puramente formal, pero sigue siendo divertido. En mis viajes, lógicamente, una de las materias primas más habituales que me acompañaba en mi coche eran estudiantes y gente que estaba terminando una carrera, empezando a trabajar, sus primeros pasitos en el mundo laboral. Muchas veces intercambiábamos información y ya no te cuento cuando un becario, como fue este caso, o un estudiante de periodismo se enteraba que yo había estudiado periodismo, que me dedicaba a la comunicación, pues tenían muchísima curiosidad por hablar, intercambiábamos ideas, eran viajes muy amenos. Bueno, pues en uno de estos viajes me tocó un chico muy curioso también, muy educado, muy afable. Empezamos a hablar, él estaba de becario trabajando en una cadena de televisión nacional y bueno, pues estuvimos teniendo una conversación muy interesante. Creo que él disfrutó de lo que yo le conté y yo con su cotejando lo que él me contaba, ¿no? Como joven aspirante a dedicarse al mundo del periodismo. Además es una persona que tenía un nombre que era difícil olvidarlo, me puso una votación muy buena en los comentarios recomendando viajar conmigo, y a raíz de decirme eso, a veces ponía los informativos en la tele los fines de semana y me lo encontraba, cuando decía, anda, mira, si el chico que viajaba con BlaBlaCar, además de ser becario, presenta algunas noticias. Así que bueno, pues digamos que esa persona se quedó un poquito asentada en mi cabeza, su nombre también no era un nombre muy común. ¿Y cuál es mi sorpresa? Pasados unos meses que me entero que esa persona pasa de ser becario en ese medio de comunicación a ser un directivo, un alto cargo muy importante. Recordad, era un becario, un chico de 20 y pocos años, un cargo importantísimo de jefe en una televisión de este país, autonómica, director directamente de un ámbito de la televisión que no quiero decir, de becario a director. Pero bueno, ¿esto cómo es posible, no? O sea, ya me gustaría a mí tener esa rampa de despegue profesional para pasar a ser de un becario que está haciendo unas prácticas en una tele a ser el jefe supremo de un departamento en una televisión autonómica. Evidentemente, este muchacho seguramente tenía unos contactos muy interesantes dentro de la televisión, lo cual te dice también, ¿no?, pues ese famoso ascensor social y la meritocracia, cómo funciona en este país, ¿no? Al margen de que el chico fuera una persona muy competente, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto os quiero decir simplemente que en este mundo, otra lección aprendida de otras muchas cosas, pero también del car sharing, el networking, las relaciones, son tan importantes como que tu trabajo hable por ti, y algunos adolecemos bastante de esas capacidades, digamos, para saber vendernos mejor. Al margen de estas disquisiciones filosóficas, a mí me parecía muy interesante contaros esta historia porque es 100% real y es el hecho alucinante que te explota la cabeza de encontrarte que una persona que hace 4 días era becario ahora está ocupando un despacho en la zona noble de una televisión muy importante del país. ¿Qué ocurrió a continuación? Bueno, por terminar un poco y hacer el seguimiento de la historia, lógicamente se montó un escándalo
y a esa persona la acabaron reubicando en esa televisión porque lógicamente no tenía ni la experiencia ni los requerimientos profesionales para estar en ese cargo. En otras palabras, era un dedazo, como tantos otros dedazos que ocurren en las televisiones autonómicas, ¿no? Que los políticos utilizan, aprovecho para decirlo, como marionetas en su propio interés político. Eso es así. Bueno, vamos subiendo de nivel. Tercera anécdota curiosa o interesante. También un viaje de Madrid hacia la zona de Levante. Y esta persona era finlandesa. Era una persona extremadamente tímida y callada. Bueno, no voy a generalizar, pero ya sabéis que los nórdicos en general no son la alegría de la huerta, ¿no? Si lo comparamos con el carácter latino. La verdad es que esta chica, bueno, pues era, me acuerdo, extremadamente educada, era bastante callada, pero al mismo tiempo no rehuía de conversar. O sea, no era una persona tan introvertida como para ir callada en el coche. Ahora os cuento algunas tipologías de viajeros en el BlaBlaCar. La cuestión es que esta chica poco a poco me fue contando qué es lo que hacía y además me pidió si era posible que parara en medio de un pueblo, en medio de La Mancha, por la provincia de Cuenca, que me desviara unos kilómetros para poderla dejar en ese pueblo. Y me dijo que era estudiante y bueno, yo claro, para mis adentros, sin querer ser demasiado cotilla, me preguntaba qué hacía una estudiante estudiando en un pueblo perdido por ahí en medio de la llanura, ¿no? En medio del altiplano. La cuestión es que al final acabé descubriendo que esta chica estaba haciendo una especie de curso de medicina alternativa en un pueblo por ahí perdido de La Mancha, y en una especie de granja escuela en la que había un gran líder que bueno, pues se dedicaba a hacer este tipo de medicina alternativa, y resulta que venía gente de todo el mundo, de todo el planeta, a hacer un curso de ahí de medicina alternativa. Poco a poco la chica se fue soltando, contándome un poco más, se hizo de noche, me hablaba, y al final acabé descubriendo que esa muchacha poco menos que estaba metida en una secta y que venía directamente de Finlandia a recibir un curso en ese centro de sanación que al final acabé visitando. Bueno, pues la verdad es que era un lugar en medio del campo, había que llegar por un camino, parecía una película de terror, y bueno, pues también me puedo poner en el lado de esta muchacha que me confiaba a mí la posibilidad de llevarla hasta este sitio, ¿no? La verdad es que me llamó muchísimo la atención y claro, imaginaos de repente desviarte de la carretera y por un camino de tierra, llegar allí y dejarla en medio de una granja en el campo, que no había nadie, todas las puertas cerradas, las ventanas cerradas. Ahí se quedó y las luces rojas de mis pilotos traseros, pues iluminándola fue lo último que vi, ¿no? Como en la película esta... como esta película que transcurre en las marismas onubenses, ¿no? La verdad es que me daba hasta mal rollo marcharme y dejarla allí, pero bueno, era lo que ella quería, lo que me pidió, allí se quedó y lógicamente no supe nunca más de esta persona. Cuarta historia, viaje Barcelona-Madrid. Publico en BlaBlaCar, lo típico. En este viaje yo creo que llevaba 2 personas conmigo, una de ellas era una chica, y la verdad es que desde que comienza el viaje, una chica de una edad parecida a la mía, 30 y bastantes, desde que comienzo el viaje su cara me es ciertamente familiar, pero eso que es un recuerdo lejano. Poco a poco vamos avanzando en la conversación. Yo he estado muchos años dedicándome a dar servicio a rodajes de cine y de publicidad. He tenido mucho contacto con el mundo del cine, hemos hecho películas con las tecnologías que yo tenía aquí, con mi equipo técnico, como Celda 211, como la serie El Crematorio, como otras muchas películas que han ganado premios, afortunadamente. En esa época todavía el mundo del cine existía, luego llegó la crisis y muchas cosas cayeron, pero bueno, la cuestión es que empezamos a hablar, empezamos cada uno a contar lo suyo, y bueno, esta chica no tenía muchas ganas de hablar de su trabajo, nadie la forzó, yo hablaba de lo mío, pero al final nos acabó contando que iba a un casting, pero yo estaba mosqueado porque me sonaba su cara. La cuestión es que el otro acompañante, si no recuerdo mal, se bajó, al final nos quedamos los 2 solos y acabamos descubriendo que habíamos trabajado en películas, en la misma película, uno y otro. Una película en la que mi equipo técnico trabajó y ella fue actriz. La cuestión, no voy a decir la película ni la actriz tampoco, porque creo que es una cuestión absolutamente privada que no debo de contar en público, pero al final acabé descubriendo quién era. Bueno, ya me lo dijo básicamente, pero yo más o menos me iba haciendo la idea, y lo más impresionante es que esta actriz tiene un Goya. Ganó un premio Goya, no voy a ir más allá, o sea, no os voy a decir si es un Goya como actriz o como actriz revelación, para ensanchar un poco más las posibilidades, pero al final, fijaos lo impactante de acabar descubriendo, bueno, primero de todo la afinidad que teníamos por la profesión, ¿no? Pudimos charlar mucho en un viaje tan largo, lo impactante de llevar a una actriz que ha ganado en un Goya y que ahora, para buscarse la vida, tiene que ir en un coche compartido para hacer un casting a Madrid y de esa manera ahorrar. Bueno, tanto que se habla del glamour, de la alfombra roja, etcétera, 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 la inmensa mayoría que se dedica al mundo del cine y de la
la comunicación, pues no puede vivir de ello, ¿no? Y aunque tengas un punto álgido muy importante, especialmente en el caso de los actores, bueno, pues no quiere decir que vayas a hacerte rico ni que vayas a tener una carrera provechosa, incluso teniendo un Goya. Bueno, pues en uno de los viajes que publiqué acabé llevando conmigo a una actriz ganadora de un Goya, que para mí es todo un orgullo y también pues una curiosidad que quería compartir con vosotros. Y por cierto, aprovecho para decir una cosa muy rápida. La gente que trabaja en el mundo del cine está lleno de profesionales que no van a las alfombras rojas, a los que la política les importa un pimiento. Ellos lo único que quieren es trabajar y pagar la hipoteca y comprar comida, etcétera, etcétera. Piensa que los que salen en las pantallas y los que se llevan los flashes son una inmensa minoría y que toda la gente que trabaja en el mundo del cine y la comunicación es gente súper sacrificada, que trabaja de lunes a domingo, que trabaja por proyecto, que no tiene horarios y a la que le interesa sobre todo poder dedicar su trabajo igual que te interesa a ti. Eso simplemente un alegato que hago aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Y por último os voy a contar la que es, por supuesto, la anécdota top, la más gorda y la más importante. Como podéis imaginar, yo probando coches, viajando, haciendo cientos de miles de kilómetros a lo largo de los años, más de 100.000 al año, pero pocas veces viajé como pasajero, pero justo en un viaje viajé de pasajero. Así que, bueno, pues me subo a un Renault Megane y venía de Alicante ese coche con nada menos que 3 tipos dentro del coche, más mi persona, 4 maromos en un Renault Megane antiguo, camino de Madrid, circulando por la autovía. Te puedes imaginar que con tantos kilómetros, tantas horas de viaje, a veces te ocurren cosas extraordinarias. Y una cosa que no era tan extraordinaria es que al menos una vez cada 2 meses así, o cada 3 meses aproximadamente, en la A3, a la Guardia Civil le diera por cortar la carretera y dirigir todo el tráfico hacia un área de servicio. Iban cortando primero un carril, luego otro carril y no te quedaba más de medio que desviarte a un área de descanso gigantesca, de esas que no tienen bar ni gasolinera, simplemente es una gran explanada para poder descansar, conductores, camioneros, etc. Y ahí lo que montaban era un control que según el tipo de control que tocara, eran controles rutinarios, pues podían crear una fila de coches o varias filas de coches. A veces montaban un control muy exhaustivo, como digo, con varias filas de coches y en función de lo exhaustivos que fueran a ser revisando el vehículo o la documentación, te mandaban a una fila o la otra. Bueno, imaginad 4 tipos dentro de un coche que no nos conocemos de nada, uno de ellos un africano que iba a Madrid a arreglarse los papeles por un tema de documentación, nos vamos a la fila donde van a vigilar el coche de una manera más exhaustiva. Muy bien. Pues nos hacen bajar y un guardia civil muy joven comienza a pedirnos toda la documentación. Al primero que se la pide, al chico africano. El chico africano saca ese carné provisional que le dan a los inmigrantes que tienen permiso de residencia y el guardia civil se pone a mirar el carné del muchacho y a mirarle la cara alternativamente y dice, ¿usted no es este de la foto? Y el muchacho africano dice, pues claro que soy yo, sí, soy yo. Y el tío, que no es usted. Bueno, total, que el guardia civil coge y se lleva al muchacho africano al coche a hablar por la radio. Siguiente persona a la que le toca sacar la documentación, en mi caso. Yo conmigo siempre llevo un pequeño bolso, porque llevo ahí mi cámara, mis cosas de trabajo, etc. Incluso a veces llevo equipo, una agenda. Y los guardias civiles se pusieron a registrar el coche, pero de arriba abajo, o sea, en fin, empezaron a levantar cosas, a sacar, y también lo que llevábamos encima los viajeros. Total, que cogen mi bolso, se ponen a revisarlo, abre un bolsillo interior de mi bolso y mete la mano el guardia civil, empieza a sacar auriculares, pendrive, llaves, ¿y qué es lo que saca a continuación? Pues saca esto. ¿Qué es esto? Pues esto es un regalo que hay costumbre de hacer en la ciudad de Albacete, a donde yo vivía en ese momento, que allí cuando, bueno, pues te quieren regalar algo, te quieren dar la bienvenida a la ciudad, es muy habitual, como sabéis, ciudad de cuchillería, Albacete con mucha tradición, arcos, etcétera, etcétera, pues te regalan una navaja. La costumbre en Albacete muchas veces es que te regalen una navaja y tú, como costumbre, también tienes que dar una moneda a cambio, ¿no? A mí me habían regalado una navaja y yo esa navaja la había metido dentro de mi bolso, dentro de un bolsillo interior, dentro de su funda, y ya ni me acordaba, es esta misma navaja. Así que el guardia civil saca esto, se queda mirando, lo abre, y aquí aparece la navaja. Y la respuesta del guardia civil es, pero bueno, ¿y usted por qué lleva un arma blanca en el coche? Me quedé blanco, yo sí que me quedé blanco, no el arma. ¿Pero qué dice usted? ¿Cómo voy a llevar un arma blanca? Imaginaos mi apuro, todo esto con el resto de viajeros a mi alrededor, explicándole que yo venía de Albacete, que esto es un regalo que me habían hecho y que yo no llevaba la navaja por ningún tipo de motivo agresivo. Y el tío estaba muy mosqueado, mirando, como siempre, si el filo de la navaja, si la longitud de la navaja traspasaba, yo no sé si son 8 o 9 centímetros de longitud, que es la normativa a partir de la cual se considera arma blanca. Total, que me cogen, me requisan el arma y se van al vehículo patrulla también a hablar con el jefe. Y el tío encabezonado de que yo llevaba un arma blanca en el coche. Yo, lógicamente, entre nosotros, acojonado. Y bueno, y podéis imaginar las caras de los otros 2 viajeros que quedaban todavía por ser revisados.
Así que se llevan la navaja y a continuación llega el tercer viajero, le revisan sus cosas, llevaba una maleta dentro del coche, abren la maleta, esto es tal cual, abren la maleta, ¿y qué hay dentro de la maleta? Hay puños americanos, hay armas típicas de ninjas o de armas de artes marciales, hay sprays, pimienta, hay esposas... Toda clase de armas de defensa personal y objetos de defensa personal. Bueno, yo ya tenía ganas de desmayarme, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, nadie había dicho de a qué se dedicaba en el coche y, lógicamente, el guardia civil se quedó, la palabra alucinado es menos, se le caía la mandíbula. Y este señor, completamente apurado, afortunadamente, empezó a explicar que él se dedicaba a formar a futuros guardias de seguridad en defensa personal. Era un formador en defensa personal, entonces ese era su maletín de trabajo. Le pidieron papeles, le pidieron que lo demostrara. Yo ya pensaba, entre medias, que ese día iba a acabar no en Madrid, sino en un calabozo oscuro, y a ver cómo salíamos de allí. La cuestión es que íbamos 3 ya, y a cada cual al que iban revisando la cosa iba empeorando. Bueno, al final, milagrosamente, porque además este primer guardia civil que nos atendió era un chico que estaba de prácticas, con lo cual era muy exhaustivo, era muy intensivo a la hora de mirar las cosas. Lógicamente las quería hacer bien, estaba aprendiendo, lo típico de la policía, ¿no? Le falta un poquito la manga ancha de comunicarse, de interactuar, de ver cómo se comporta la gente. Él iba al método, ya que éramos todos unos delincuentes. Yo creo que estuvimos allí como 40 minutos, pero al final, aunque parezca increíble, gracias Benemérita, se acabaron aclarando todos los entuertos. El muchacho que se dedicaba a la formación personal lo pudo demostrar y yo les convencí de que esta navaja que ahora tengo aquí guardada en casa, porque ya no puedes ir con esto a ninguna parte, lógicamente, vas a aeropuertos constantemente, en fin, esto es más un peligro que otra cosa, aunque siempre que he viajado con ella, ya ni me acordaba que la llevaba, la llevo metida en una funda, metido en un bolsillo interior. La cuestión es que esto ya pues se ha quedado en casa, porque en el mundo en el que vivimos poco menos que te puedes meter en un lío. Esta anécdota es la más bestia, la más fuerte de lo que me ha ocurrido en mis viajes con BlaBlaCar. Bueno, y unas conclusiones finales, 4 comentarios, 4 recomendaciones. ¿Por qué dejé de viajar en BlaBlaCar? Primero de todo, porque me cansé. Me cansé de tener que... Es un trabajo en sí mismo, tienes que quedar con la gente muchas veces te pide si puedes ir a buscarla, si puedes cambiar el punto de encuentro, cuando vuelves igual, si la puedes acercar a tal sitio o cual sitio. Al final no es solo quedar a una hora en un punto, muchas veces además, al final por pura cortesía lo haces, si te viene bien, perfecto, si no, pues lo sientes, pero no. Ese era un asunto. Luego el segundo asunto de la mala educación, que es lo peor, eso no os lo he contado, os he contado historias bonitas, ¿qué es lo peor que te puede pasar en BlaBlaCar? Yo no he tenido ninguna mala experiencia con nadie dentro de un coche. Lo peor que me ha ocurrido en todos estos años es que una persona se me mareara, una persona en concreto, y tuviéramos que parar a que le diera un poco el aire. En general los viajes han sido a menos. Lo peor era la mala educación de muchas personas de apuntarse al viaje y luego no aparecer, ¿no? En los inicios eso no te penalizaba, más allá de que tú lo escribieras en los comentarios y dijeras, esta persona me ha hecho esto, para que quedara constancia. Luego ya, afortunadamente, BlaBlaCar cambió, ha evolucionado mucho, y ahora, aunque no te presentes, te cobran el viaje o un porcentaje. Hay una compañía de seguros que cubre las posibles cosas que puedan ocurrir. Ha ido evolucionando. Al principio era un poco salvaje, y muchas gentes, pues eso, no venir. Más de una vez me ha ocurrido de estar más de 30 minutos esperando 40 minutos a alguien, llamarle por teléfono, mandarle mensajes, no aparecer. Eso me ocurrió más de una vez y me molestó bastante. Eso es lo peor que me ha ocurrido de BlaBlaCar, la mala educación. Dentro del coche, no muchos problemas, como digo. Siempre me he encontrado con gente más habladora, con gente menos habladora. La segunda cuestión, sentirte un poco como un taxista. Esas personas que creen que por el hecho de estar pagando un dinero que al final sirve para cubrir una parte de los gastos, son, digamos, tus contratadores y tú eres su taxista. Me refiero al sentido de las personas que se suben al coche, hola, buenas tardes, buenos días, hola, buenas tardes, buenos días, y a continuación lo que hacen es así, colocar el culete, echar la cabeza así, y ya no te vuelven a dirigir la palabra hasta que prácticamente has llegado al destino. Me parece muy bien, y a veces una persona te decía, oye, no he dormido nada, estaba estudiando, esta noche he estado en un concierto, lo que sea, me voy a echar una siestecilla, ¿te importa? Magnífico, me lo estás explicando, me parece genial. Además, a mí me alegra que la gente se duerma conmigo, porque eso significa que va tranquila, que va a gusto. Que alguien entre, te diga buenos días y a continuación se ponga a roncar, a mí personalmente me molestaba un poquito. Bueno, y al margen de eso, también había muchos días que yo no publicaba mis viajes porque directamente ni tenía buen humor ni tenía ganas de compartir el viaje con una persona y consideraba que no iba a ser un buen anfitrión. Así que a veces también todos tenemos días malos, o simplemente ese viaje me apetecía ir en soledad mental, escuchar música, reflexionar un poco sobre lo que hacía y lo que pensaba. Así que en mi caso también pues había muchos días que no me apetecía compartir el viaje, y otros acababa siendo una experiencia muy amena. Y por último, viajar con compañía también por seguridad. ¿Por qué? Porque llevas una persona dentro del coche, te obligas a viajar de la manera, por lo menos
menos yo, más fina y más segura posible para que esa persona se sienta cómodo y a gusto a tu lado. Y que la experiencia de viajar a tu lado sea una experiencia positiva, los dos sacáis algo en común y no sea una experiencia traumática, ¿no? Y en ese sentido, a mí también viajar con una persona al lado me ayudaba a viajar más seguro en el sentido de estar alerta, de estar pendiente de la conducción y del tráfico para darle a esa persona una experiencia, digamos, del viaje positiva. Y así fue, o sea, en el tiempo que estuve viajando no hubo absolutamente ningún contratiempo, docenas de miles de kilómetros con cero contratiempos serios, más allá pues de todas estas historias divertidas que te he ido contando. Como digo, además a mí me parece que la economía colaborativa está muy bien cuando no tienes la necesidad, eres un estudiante o simplemente te apetece por el motivo que sea. Compartir coches es una gran idea, que los coches vayan mejor ocupados es una gran idea también para el medio ambiente, aunque también hay una parte, entre comillas, en todo este asunto de eficiencia, también hay una parte fea en el sentido de que mucha gente comparte coche porque no le queda más remedio, ¿no? Sea cual sea el motivo, para mí una experiencia vital más, que ha sido, como veis, en muchos casos muy divertida, que me ha aportado cosas, porque simplemente interactuar con gente dentro de esa lata con ruedas que es un automóvil, pues te enriquece como persona. Yo lo recomiendo a todo aquel pues que tenga la idea o tenga dudas sobre si se puede hacer bien o no. Eso sí, pues si lo haces, también te digo pues que te atengas a las consecuencias, que seas un buen anfitrión, que no seas un borde, que seas una persona, en definitiva, pues que haga la experiencia, por lo menos es mi filosofía, lo más llevadera posible a quien te acompaña. Y con esa filosofía, pues puedes incluso aprender cosas y puedes incluso convertirte en mejor conductor o conductora, al margen de que, lógicamente, no todas las experiencias van a ser positivas, como es la misma vida en sí, ¿no? Y en cierta medida, yo sigo siendo una persona que viaja de manera compartida, porque os sigo grabando y contando mis historias sobre coches y mis películas directamente mientras voy conduciendo. Así que, en cierta medida, yo ahora sigo haciendo car sharing, pero un car sharing a lo bestia, con docenas de miles de personas a través de este canal de YouTube. Nada más, amigos, lo dicho, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Hasta luego.